Soy Cristina, tengo 39 años, soy de Barcelona, tengo el síndrome HLRCC y esta es mi historia. Los miomas en el hombro me aparecen por primera vez cuando yo tengo como 15 años. Yo no le di importancia porque yo al desarrollarme pues tenía estrías. Entonces pensaba que esas estrías por algún extraño motivo se habían inflamado porque yo me lo veía más sobre todo en verano. Y yo pensaba, igual me da el sol y se hincha o se inflama o tal. Y estuve muchos años así hasta que ya de mayor hace como 5, 6 o 7 años, pues sí que hubo un invierno que no sé por qué motivo extraño, sí que me molestaba más. Pues ha sido cuando me lo empecé a mirar. Se lo comento a mi doctora de cabecera en el año 2019 y le dije que me dolía el hombro, que era donde tenía pues los miomas estos. Me derivó a la dermatóloga y la dermatóloga, ella ya me indica que no son estrías, que no es algo normal, que puede entrar dentro de la normalidad el que sea un mioma, pero ya me hizo una punción para mirarme, pues biopsiarlo, ¿no? Y poderlo mirar. Yo llegué a una visita normal con una dermatóloga y salí con puntos en el hombro. Antes fui al ginecólogo, que fue el que también me indicó que tenía miomas uterinos, y la propia dermatóloga fue la que dedujo que al tener los miomas cutáneos y los de la matriz, fue cuando la dermatóloga pensó en que podía ser este gen alterado y fue cuando pidió las pruebas. Las pruebas las pide en el 2019 finales o 2020, me hacen la analítica y espero los meses que toca y me dieron el resultado de que efectivamente tenía el gen alterado. Entonces, cuando me dicen que sí que lo tengo y me empiezan a hablar pues, de todas las repercusiones que puede tener este gen, como que puede acabar una de tantas en un cáncer renal, pues asusta un poco. Porque a mí, de hecho, de primeras, cuando me dan el diagnóstico, yo me pienso que ya me están diciendo casi como que tengo cáncer. Me fueron explicando que no había ningún problema, que me iban a tener en observación, anualmente me iban a hacer una serie de pruebas. Al principio, cuando me diagnosticaron, tenía que ir cada año a ver a la dermatóloga para tenerlo controlado. Sí que es cierto que me han ido, a lo largo de estos 6 años o 7, me han ido saliendo como más miomas en la piel. Empezamos haciendo resonancias en lo que es el riñón. Como vieron que no tenía nada en esos 3 primeros años, en estos 3 últimos cambiaron y dijeron, no te vemos nada, vamos hasta que no veamos algo extraño en las ecografías, vamos a ir haciéndote ecos. Tengo 3 hermanos, mis 3 hermanos también lo tienen, han dado positivo a lo largo de estos años en esta variante, en este gen, y estoy contenta también de saberlo y de que finalmente todos mis hermanos también se lo hayan hecho, porque así a todos nos tienen controladitos. Me hago anualmente las revisiones ginecológicas y también empecé que tenía un mioma, luego al año siguiente ya tenía 2 y ahora voy como por 6 o 7 y se van como agrandando y van saliendo más. Actualmente me están haciendo las ecografías renales cada año o año y medio, depende. Ahora este año, por ejemplo, me toca y habrá transcurrido un año y medio. Pero no, estoy bastante tranquila porque todos los resultados siempre son buenos. Y también es una tranquilidad el hecho de decir, bueno, este año me he hecho ya la prueba, espero al siguiente. Y cada año pues voy estando tranquila de, sí, tengo este gen alterado, pero sí, va todo bien y que así siga para siempre.